Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más del Profe Omar. En esta ocasión, bueno, nuestro tema es el tema de continuidad de funciones, que es una segunda parte de cuando se ve precisamente ese tema de funciones y todas las clasificaciones de funciones. Y entre otras, recordemos las funciones polinomiales, las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas inversas, racionales, en fin. Hay una serie de funciones las cuales particularmente vamos a establecer y a recordar de una manera rápida. Vamos a platicar respecto a esas funciones que normalmente son discontinuas, al menos en los números reales. Hay que recordar que las funciones que normalmente tienen que contienen dos funciones polinomiales en cociente, las funciones racionales, entre paréntesis, hay que recordar que las funciones polinomiales son continuas en todo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos pregunten la continuidad o discontinuidad en algún punto en un intervalo dado, hay que decir que las funciones polinomiales en todos los casos son continuas. ¿De acuerdo? El detalle y el problema viene, por ejemplo, en funciones del tipo racionales, en donde nuestra labor principal es vigilar que en el denominador, en la parte inferior de esa función racional, no exista ninguna posibilidad que nos pueda dar cero, es decir, que haya un valor dentro o colocado en ese polinomio del denominador, en la cual, pues al momento que deducimos ese probable valor que me pueda dar cero, recordando que la división entre cero en los números reales no está definida, ¿sí? Otro aspecto importante también es recordar las funciones raíz, sobre todo las que son raíces pares, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, etcétera. Porque las raíces llamadas pares, tampoco está definida la radicalización o la raíz cuadrada de un número negativo. Sí está definida la raíz cuadrada de 0 y de cualquier número positivo, pero recordemos que están excluidos todos aquellos números que son negativos. La raíz de un número negativo no está definida. También lo mismo en el caso de las funciones racionales impares. Esas no tienen ningún problema. Raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima. Esas no tienen mayor problema. Las del problema son las pares. En general, podemos estar hablando precisamente de esos casos en donde, sobre todo, analizar la continuidad o discontinuidad de las funciones. Un aspecto más importante también, o muy importante, es las funciones compuestas. En ingeniería es muy común encontrarnos también funciones que están definidas, son simplemente ejercicios académicos, así lo plantean muchos autores, y solamente la idea es que tengamos las competencias y los conocimientos suficientes para poder deducir de dónde a dónde están definidas ciertas funciones o de dónde a dónde no están definidas. Precisamente los primeros aspectos, los más importantes, pues son los que analizaremos en este video precisamente del cual estamos ahora hablando. Entonces tenemos dos tipos de problemas deseables o comunes. El primero, vamos a tratar de deducir, de acuerdo a estos ejercicios, en qué puntos de la función tenemos una discontinuidad, en qué momento ahí habrá seguramente una asíntota o simple y llanamente una discontinuidad. En el caso del segundo pool de ejercicios, aquí se trata de determinar en qué puntos del intervalo, o sea, si es continua o es discontinua, y obviamente hay que tratar de deducir o de justificar o de explicar por qué razón en un cierto dado algunos puntos de aquí pudiera no existir una discontinuidad, o si lo existe, y nos damos cuenta que nos preguntan intervalos muy precisos. De eso básicamente es nuestro video del día de hoy. Vamos a entrar en contexto. Primero, nos dice aquí este ejercicio, ¿en qué puntos la función es discontinua? Tenemos una función que es
propia y nos podemos dar cuenta que acá x cuadrada menos 1 hay que recordar que en funciones racionales lo que es el polinomio del numerador ese no me afecta, no tiene mayor problema si el polinomio es par o impar o no importa, ¿sí? Lo que sí debo de fijarme es que en el numerador, si de repente llegara a pasar que existiera una función raíz y sobre todo raíz par, pues evidentemente tengo que estar muy atento, muy alerta de que no haya una discontinuidad porque exista un intervalo en esa función raíz que no me permita pues asignar un intervalo de tal manera que me dé una raíz negativa. Entonces, pero en este caso nos damos cuenta, nos están preguntando, es una diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 1, no tiene mayor implicación. Recordemos que donde vamos a tener el análisis siempre es básicamente en el denominador. Y ahí lo que me puedo dar cuenta y me puedo fijar que como ese x cuarta menos 1, de hecho yo lo puedo factorizar como x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1. Es una diferencia de cuadrados. Y asimismo, este x cuadrada menos 1 yo lo puedo también factorizar como x cuadrada. Bueno, de hecho, permítanme que es algo también que suele suceder en límites. También cuando queremos calcular algún límite en específico. Y recordemos que aparentemente luego suelen haber funciones que probablemente me aparezca una discontinuidad. Aquí lo que puedo encontrar es que dado que tengo x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 1, esto me da un cociente igual a 1. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo también en reducciones, en factorizaciones, utilizar el álgebra en todo momento, estar atento también a esa parte. Y entonces resulta que esta función me queda 1 entre x cuadrada más 1. Y me doy cuenta que 1 entre x cuadrada más 1, este es un caso, a diferencia de otros que hemos evaluado en otros momentos, pues que si yo le doy valor a x de cualquier valor, sea negativo o sea positivo, aquí no existe la posibilidad de que este denominador me dé 0. Aquí nunca jamás me va a poder dar 0, porque si yo tengo un negativo, al momento que elevo el cuadrado me va a dar positivo. Por conclusión, y la respuesta del inciso A es que la función es continua en todo momento, o para cualquier valor. Es continua para todo valor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, es muy necesario fijarnos en la estructura general de la función. Pasamos al inciso B, que nos dice tangente de x sobre x más 3. Recordemos que la tangente de x como función trigonométrica no sucede en el seno y en el coseno, donde no tienen discontinuidad seno y coseno, que obviamente eso es un tema aparte y seguramente será tema de otro video, pero la discontinuidad en funciones trigonométricas solamente sucede de la tangente y todas las demás. En seno y coseno no sucede tal situación. Ahora bien, en el caso de la tangente, recordar que pues cuando estamos hablando de números en el campo de los radianes, quiero decir, pues sabemos nosotros que la tangente de x, la tangente de 90, es decir, la tangente de pi medios, pues no está definida en ese punto de pi medios, ni n pi medios siendo n un impar. Entonces, no está definida para 90, para 270, para 540 y así sucesivamente. Perdón, para 450. Entonces, es muy importante considerar ese punto en el caso del numerador. Aquí, entonces, los puntos en donde no puede ser o será discontinua es en todos los valores en radianes que sean pi medios. Acá lo voy a colocar. Todo valor pi medios y además n pi medios siendo n un impar, no, perdón, para todo valor, pi medios y n pi medios en todos los casos, ¿sí? Ese sería el primer valor para el cual esta función no esté definida.
o sea discontinua. Y la otra, el otro punto, y si ya hablamos en términos de números reales, pues es evidente que no puede valer x menos 3, porque entonces, si bien la tangente de 3 sí está definida, menos 3 más 3 nos da una discontinuidad en ese punto. Entonces, además, y en x igual a menos 3, también tenemos una discontinuidad. Este es este ejercicio, y entonces ya lo hemos resuelto. Pasamos al inciso C, en donde nos dice, es una función compuesta, en donde nos dice f de x, valor absoluto de x entre x, si x es diferente de 0, y 1 si x es igual a 0. Por esa simple situación, jóvenes, pues ya prácticamente nos estamos dando cuenta que existe una discontinuidad en esa parte. Simplemente yo voy a poner una gráfica pequeña aquí de este caso, y aquí desde luego esta función solamente está definida para un cociente de x entre x, valor absoluto, y entonces esta función pues simplemente cuando x valga 0, porque obviamente x no puede valer 0 porque 0 entre 0 no está definido, y entonces cuando vale 1, vale 1 si x vale 0, entonces si x vale 0 está por acá, y entonces resulta que esta función tendrá una discontinuidad y solamente será válida para valores positivos, porque el valor absoluto, eso es lo que me va a indicar, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta está en que precisamente en este punto x igual a 1 es discontinuo. Pasando al ejercicio D, nos damos cuenta que es la f de x menos 1 entre la raíz de x menos 1 si x es diferente de 1. Es evidente que x no puede valer 1. En el numerador no hay problema, es una función polinomial de primer grado, no tenemos ningún problema. Pero en el caso del denominador, x no puede valer 1, por el simple hecho de que si llega a valer 1, pues entonces el denominador vale 0. Pero nos especifica también la función compuesta que va a tomar otro valor. Luego entonces, pues ya en automático, en el momento de que tome otro valor cuando x vale 1, pues entonces está un punto totalmente fuera de la función, y entonces en x igual a 1 es también discontinua. Finalmente en el inciso E nos dice f de x igual a 2 entre e a la x menos e a la menos x. Este es un caso muy especial. Recordemos que el dominio de las funciones exponenciales son todos los números reales. El codominio es el que está limitado, porque en todo caso el codominio son todos los números positivos de 0 hacia adelante, sin incluir el 0, ¿de acuerdo? Si recordamos entonces ese aspecto de lo que vienen siendo las características de funciones matemáticas, entonces pues nos vamos a dar cuenta que e a la 0 nos da 1 y e a la menos 0 también nos va a dar 1. Y entonces 1 menos 1 es 0, y entonces llegamos a la conclusión que x igual a 0 es discontinua. ¿Sí? Es continua para cualquier valor de x, pero va a ser discontinua porque recordemos que 2 entre 0 pues es un valor que no está definido. Entonces x no puede tomar el valor de 0 por la estructura que tiene esta función, pues una función racional en donde tenemos una función constante en el numerador y tenemos una función exponencial en el denominador, ¿de acuerdo? Si pasamos ahora a este segundo pool de ejercicios, vamos a evaluarlos, a revisarlos. Es importante que yo les comente también que cuando ustedes tengan dudas, hoy día existen muchos software, muchas páginas web en donde, bueno, desde los software libre como GeoGebra, como algunos otros softwares más, en donde pues cuando tengamos una duda, muchas veces la gráfica de la función nos proporciona una información adicional de la función en cuestión.
Entonces, por ejemplo, si yo llego a graficar esta función, me voy a dar cuenta precisamente ese brinco que va a tener dicha función, porque este punto 1/2 pues va a estar ubicado completamente fuera de la gráfica principal. Entonces, con ese simple hecho, ya podemos afirmar que la función tiene una discontinuidad en ese punto. Muy bien, ahora sí, volviendo con esta parte, vamos a ver, vamos a ponerle aquí solución, y tengo en el inciso A en qué puntos es discontinua: en el intervalo menos infinito infinito, y número 2 en el intervalo 0 infinito. En el intervalo menos infinito infinito, y esta es una función que ya hemos platicado de ella, y esta función pues sabemos que de entrada x no puede valer 0, y 0 está contemplada en este intervalo. Por lo tanto, aquí la solución al inciso A, podemos decir que en el inciso 1 o en la parte 1, en 0 es discontinua, y de 0 a infinito, aquí es muy importante recordar también el criterio que maneja las matemáticas respecto a los paréntesis y a los corchetes. Cuando existe un paréntesis significa que el valor extremo, hay que recordar eso, no está incluido dentro del intervalo, es decir, es exactamente una posición, una partícula prácticamente infinita después del 0 y hacia adelante. Y también recordar que el criterio de las matemáticas nos dice que yo jamás le puedo poner un corchete al infinito como anexo, porque el infinito no es un número, es una simbolización, es un símbolo de algo que no tiene fin. Por ende, siempre hay que vigilar que este signo sea un paréntesis. Luego entonces, como aquí el 0 no me lo están incluyendo, entonces yo puedo decir que en el caso del número 2 es continua para todo el intervalo. Para todo el intervalo. ¿De acuerdo? Si vamos con el inciso B, muy bien. Aquí tenemos una función raíz. Recordar, las funciones raíz no podemos contemplar números negativos, o hay que ver el caso. Por ejemplo, si a mí me están diciendo que el primer intervalo es de menos 3 a 3, cualquier valor que yo le dé a esta función entre menos 3 y 3, pues resulta entonces que cualquier valor intermedio, por ejemplo, puedo hacer una suposición, por ejemplo, 1, por ejemplo. 1 está dentro de este intervalo. Si yo sustituyo el 1 aquí, entonces resulta que 1 al cuadrado me da 1, y aquí me daría menos 8. Y la raíz de menos 8 no está definida en los números reales. Por consiguiente, jóvenes, entonces digo que en el primer intervalo, todo el intervalo no está definido. Todo el intervalo no está definido, a excepción, ojo, vamos a ver esto, a excepción de los extremos, menos 3 y 3. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo menos 3 o 3, me va a dar el caso de que yo voy a obtener 9 menos 9, y esto me va a dar 0, y la raíz de 0 sí está definida. Todo lo que esté aquí adentro, 0, pues el 0 me da menos 9, menos 2, me da menos 5, raíz de menos 5, etc. Entonces, a excepción de menos 3 y 3, todo lo demás que está aquí adentro en este intervalo no está definido. Y en el caso de 3 a infinito, aquí sí, ahí sí, pues cualquier valor positivo mayor a 3, de 3 en adelante, lo incluye. Pues yo puedo tener 3, 4, 5, y entonces ya me va a empezar a dar raíces de números positivos. Entonces, en todo el intervalo, en todo ese intervalo está definido. ¿Sí? Bueno, luego vamos a hablar de este inciso C, y de entrada yo les puedo decir que al hablar de una función polinomial, las funciones polinomiales son continuas en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Por ende, pues está de más hasta que la analicemos, no importa el intervalo, es continua en todo el intervalo. De menos infinito a infinito. ¿Sí? Y finalmente en el inciso D tenemos una función racional propia
una función propia en donde el polinomio del denominador es x cúbica más 27 y el del numerador es 2x. Y aquí nos estamos dando cuenta que me preguntan primero de menos 4 a 3, el primer intervalo, y el segundo intervalo me preguntan de menos infinito a infinito. En este inciso D, me interesa sobre todo en qué momento o cuál es la posibilidad de que este denominador me pueda dar 0. Y ese denominador me puede dar 0 única y exclusivamente cuando este valor me dé menos 3. Porque si tengo 3 positivo, 3 al cubo me da 27 y 27 más 27 es 54 y es un número diferente de 0. Pero en este caso solamente el menos 3 y entonces la respuesta sería para el número 1 sería, el único valor sería menos 3. En ese punto la función es discontinua, porque está menos 4 y luego, bueno, pues todo lo que hay dentro entre menos 4 y menos 3, particularmente el menos 3, al cubo me da menos 27 más 27, me da 0. Por consiguiente, entonces, menos 3 no está incluida en el dominio, o por consiguiente, menos 3, en menos 3 hay una discontinuidad. Y obviamente de menos infinito a infinito es la misma situación. Es el único valor para el cual también en todo de menos infinito a infinito esta función es discontinua. Básicamente entonces, en conclusión, lo que estamos encontrando es simplemente tener presente en qué momento las funciones, de acuerdo a su tipo, saber en qué punto o qué puntos puede haber una discontinuidad, si están en un denominador en una función racional, si son funciones logarítmicas, ya sabemos que el logaritmo de un número negativo no está definido, ya sabemos que el logaritmo de 0 tampoco está definido. Las funciones raíz que les comentábamos, que para los números reales las pares no están definidas, las raíces negativas. Y sobre todo lo más importante es, en este caso, que no tengamos la posibilidad de tener una división entre 0. Y obviamente, desde luego, tampoco, mucho más, tener 0 entre 0, que también sabemos que es una más de las indefiniciones que tienen las matemáticas. Muy bien, por mi parte, pues hemos llegado al final de este video. Pues denle like también, así sabré si este video les ha gustado y si les ha ayudado para sus tareas en el caso del análisis de la continuidad de funciones dentro de pues lo que es el concepto de límites y dentro de cálculo diferencial. Yo les saludo y nos vemos, les saludo y me despido y nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.